Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente o buenas tardes, dependiendo la hora que usted esté viendo este video. Espero que Dios siga guardando su vida. Quiero retomar otra vez mis estudios de Filipenses. Primero quiero dar una explicación de dónde estamos y por qué estamos aquí, mejor dicho. ¿Dónde estamos y por qué estamos aquí? Recuerden que tenemos prácticamente desde junio, cuando no tenemos estos tipos de estudios. Le pido disculpas a los que me han preguntado tantas veces por los estudios, pero quiero dar cierta explicación de cómo llegamos aquí, todo el tiempo que pasó y por qué pasó. Acuérdense que ya para finales de junio estábamos terminando las clases en las escuelas y recuerden que este tipo de tecnología yo no la manejo. He recibido la ayuda siempre de mi yerno Jonathan Pirela, o Jonathan Pirela, como lo conocen muchos. Él ha sido quien me ha dirigido paso a paso a través de este tipo de clases, mientras que yo solo me vuelvo un desastre. Pero él comenzó un tipo de estudio muy intensivo durante este tiempo para desarrollar su profesión y prácticamente en medio de su estudio, la atención a su esposa, que ya saben que es mi hija, que está embarazada, y otras cantidad de cosas de su propio trabajo, pues no podía atenderme en esta necesidad. Así que tuvimos que suspender los estudios. Después de eso comenzó el tiempo de verano. Mi esposa y yo también tuvimos varias salidas de la ciudad por un tiempo. Luego de eso tuvimos que buscar un equipo donde ya yo no dependiera de Jonathan directamente. Por cierto, les quiero decir que este es el equipo que estamos usando ahora. Y estoy solo, completamente solo, no tengo a Jonathan a mi alrededor. Ya él me enseñó, él junto con mi otro yerno, Carlos Cardo, me enseñaron toda la técnica para yo aprender a grabar por mí mismo. Esta es mi primera grabación solo y yo espero que salga todo bien y espero que a ustedes les guste, pero luego entre buscar el equipo, pedir la autorización de la iglesia para comprarlo, fue largo también, porque la decisión era un equipo que pudiera ser funcional no solamente para mí, sino también para la iglesia al momento de necesitarlo. Y les advierto que fue un poco costoso también encontrarlo. Gracias a Dios recibimos ayuda de otros hermanos que quieren el ministerio hispano y quieren seguirlo extendiendo. Y ya lo tenemos con nosotros. Nos faltan unas pequeñas cositas, pero muy poco, que ya las encargamos para estar listos para trabajar. Todo ese proceso pasó junio, julio, empezó agosto, pero ya estamos aquí. Creo que ya aprendí. Hoy, como les dije, ya estoy solo. Ahora mi hija, recuerden, muchos de ustedes lo saben, ha estado en el hospital por la última semana y media. Es posible que entre hoy y mañana salga un proceso de su embarazo y también de otras situaciones de salud muy delicadas. Pero Dios es bueno, Dios es grande. Estamos otra vez aquí. Vamos a comenzar a continuar con la clase de Filipenses. Así que les pido sus oraciones para que esta grabación salga bien y podamos avanzar en lo que Dios nos pone por delante. Bien, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él dirija todo este tiempo y que sea Él quien abra nuestros corazones y nuestras mentes. Lo hemos dicho muchas veces, a menos que Él lo haga, este trabajo es en vano. Y yo espero que ahora que tengo el equipo y la tecnología un poco aprendida, entre comillas, y con sus oraciones yo espero poder continuar grabando. Ya solamente tendría que sacar la grabación, entregársela a mi yerno y él procesarla y montarla en el equipo como lo estamos haciendo siempre. Bien, hoy tenemos que continuar en Filipenses capítulo 1. Estamos trabajando en esta clase de Filipenses. Vamos a leer los versículos Filipenses 1, 27 hasta el 2.4. Más o menos este es el proceso o la parte que vamos a estar cubriendo hoy. Y les digo que ya va a ser por lo menos por 2 clases más. No vamos a terminar todo esto hoy. Filipenses 1, 27 hasta el 2.4. Porque después nos vamos a entrar en un tema fascinante sobre el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, todo esto es sobre Cristo. Vamos a orar, pedirle al Señor su ayuda y su auxilio. Y entonces vamos a comenzar con este primer video. Gracias por esperarme, gracias por estar otra vez aquí, gracias por preguntar. Y ahora que entendieron el proceso que pasamos, espero que puedan continuar con estos estudios. Si quieren repasar las clases anteriores, háganlo para que se pongan al día.
pero yo quiero continuar con Filipenses 1:27 hasta el 2:4. Seguimos orando por hermanos con enfermedad. Ya hablé sobre mi hija. Gracias a Dios está mucho mejor. Hay otra cantidad de hermanos también enfermos. Unos con enfermedades regulares, otros con el problema de la pandemia, el coronavirus. Pero que Dios siga guardando nuestras vidas para su honra y su gloria. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más con mis hermanos y hermanas dirigiendo este estudio. Pedimos tu dirección, pedimos tu cuidado, pedimos tu guía para caminar, Señor, en estas palabras sagradas tuyas, que son el aliento para nuestra vida. Gracias por todo este tiempo y todo este proceso que ha pasado, por traernos hasta hoy. Gracias por la iglesia Hope Chapel, que provee los recursos para que este ministerio hispano pueda continuar. Y gracias porque tú estás, Señor, a cargo de todas las cosas. Así como estás a cargo de las necesidades físicas de mi hija, también estás a cargo de otros hermanos en la iglesia que también están sufriendo físicamente. Y pedimos tu mano de protección y sanidad sobre todo. Dirígenos, Señor, en este tiempo. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que pueda tu palabra penetrar y influir ahí donde hace necesidad, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos tu voz, necesitamos tu auxilio para caminar en este mundo, Señor. Gracias porque contamos con el apoyo de tu Espíritu Santo todo el tiempo para guiarnos a toda la verdad y guiarnos, Señor, hacia Jesús. Gracias por estas cosas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces Filipenses capítulo 1, versos 27 hasta el capítulo 2, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les ha dado, concedido, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegrías, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Bien, ya veníamos hablando sobre este tema por varias en clases anteriores también. Y Pablo está ahora dando un mensaje a nuestra iglesia, especialmente a la iglesia de hoy, diría yo. Aquí en Filipenses 1:27 hasta el 2:4. Recordemos, hermanos, que todos estos argumentos que Pablo ha venido haciendo y Pablo los quiere seguir desarrollando, sobre todo dos cosas. Está hablando del avance del Evangelio y de cómo él se goza en ese avance del Evangelio, pero ahora está haciendo un énfasis especial en la unidad de la iglesia. Y a estos temas nos referiremos en esta próxima clase y las dos siguientes, por cierto. Esos dos temas, el avance del Evangelio, y Pablo se ha gozado por ello, pero ahora Pablo está apuntando a la parte de la unidad de la iglesia. Y otra vez les digo que a esos temas vamos a referirnos, porque es un tema muy sensible. Por cierto, gracias al Señor, nuestro pastor predicó el domingo pasado sobre ese tema en la iglesia, que es el tema de sufrir por el Evangelio. Y cómo esto hace que el Evangelio haya avanzado. Y Pablo lo habla desde mucho antes, en el capítulo 1, versos 28 y 29, ya lo había nombrado. Y entendemos que no es fácil para nosotros captar lo que Pablo está diciendo, porque él lo viene diciendo ya en esos versos, como lo dije, 28 y 29 del capítulo número 1, donde hace esos énfasis, ¿verdad? Déjenme llegar al 28.
se nos pierde. Y sin temor alguno a sus adversarios, los cuales para ellos señal de destrucción. Hay adversarios que están persiguiendo la iglesia. Sobre todo nosotros en esta parte del mundo más occidental, a veces no conocemos mucho, no entendemos mucho, sobre todo en carne propia, de este tipo de sufrimiento a que Pablo nos está hablando y él está hablando a Filipenses. Y a veces tendemos a llevar la palabra sufrimiento a cosas muy generales o muy triviales. A veces decimos, no, tuve una prueba muy fuerte hoy, se me reventó un caucho del carro. Eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? O a veces no tenemos la forma de ver a estos adversarios y en qué contexto está hablando Pablo. No es que el adversario es el alcalde del pueblo que no nos da permiso para construir un estacionamiento nuevo a la iglesia o para hacer una campaña al aire libre o miembros de otra denominación que nos critican o nos afectan. No tienen nada que ver con eso, lo que Pablo está enfatizando aquí. Él está hablando a personas que enfrentan un antagonismo o una persecución feroz, una persecución que a muchos les ha costado hasta su propia vida. Habla de sufrir por la fe, por esa fe del Evangelio que están creyendo. Y no es algo general, es algo muy específico. Está hablando de ese proyecto, no está hablando de un proyecto personal, no, está hablando del Evangelio mismo y sufrimiento. Entonces, este tipo de pasajes nos conviene estudiarlo. Yo diría que sí, nos conviene mucho estudiarlo, porque hay muchos principios en este pasaje que va a ayudarnos a entender un poco la situación de ellos, pero sobre todo cómo llevarlas nosotros o cómo lo hacemos. Recordemos hoy que a pesar de que nosotros, digamos, en nuestra propia sociedad no estamos viviendo ese tipo de sufrimiento, hay otros cristianos en el mundo, y las otras clases lo he dicho, que sí están sufriendo en situaciones muy similares a la que Pablo está hablando aquí. No solamente estoy hablando de países lejanos, aún países en nuestra propia América Latina, donde el ser cristiano y defender o creer en Cristo se está convirtiendo cada vez más en una situación que hasta puede costar la vida. No está tan lejos de nosotros esa parte, ¿verdad? Y los filipenses lo saben, Pablo lo sabía, y hay cosas que debemos nosotros buscar una forma práctica de cómo apoyar a aquellos hermanos que hoy están lejos de nosotros, en otros países, repito, no tan lejos como quizás lo pensamos enseguida en el Medio Oriente, países musulmanes, pero no, gente aún muy cerca de nosotros, cómo podemos apoyarles, cómo podemos animarles, cómo podemos apoyarles en ofrenda, para que ese ministerio y ese sufrimiento que están llevando ellos en sus propias espaldas pueda ser más soportable. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Ustedes me han visto sufrir a mí, pero ahora les toca a ustedes. Y eso no es fácil cuando nos toca a nosotros pasar por la misma situación que él está pasando. Pero aquí vamos a ver unos principios y sobre todo cómo aplicar estos principios a nuestra realidad hoy muy occidental, quizás a nuestras propias experiencias o qué es lo que estamos esperando. Quizás nosotros hoy en día en nuestra sociedad no tenemos un acoso violento por el Evangelio, pero se convierte en un acoso ocasional, quizás de otra índole, de crítica, de señalamiento, de burla, quizás un poco sutil, ¿verdad? Pero hoy podemos decir que aún nuestra propia sociedad occidental niega abiertamente a Dios. Quizás no es algo oficial escrito en nuestra Constitución, pero este mundo, en el mundo laboral, se separa o se ridiculiza las convicciones cristianas. En el mundo académico se ha puesto muy, académico científico diría yo, se ha puesto muy al borde, hacia afuera. No creemos en estas cosas, son cosas de fanáticos. Y esa cultura moderna de hoy trivializa las cosas espirituales y muestran la fe como algo atrasado. Inclusive en las películas que vemos a cada rato, muchas veces los malos son los primeros que están, que creen en la fe o que tienen fe y los presentan como malos, como radicales, como excluibles, ¿verdad? Pero Pablo está tratando de formar la fe y dice, no teman a aquellas fuerzas que se oponen a la fe. Lo dice claramente Pablo, no teman a esas cosas, no le tengan miedo, que es lo primero que surge, por supuesto. Él no dice, explícitamente no lo dice, que
¿Qué se puede hacer para no tener ese temor? Pero sí dice claramente que tengan valentía y el gozo otorgado por Dios en medio de estas cosas. Valentía y el gozo otorgado por Dios en medio de estas cosas. Eso, dice Pablo, nos sostendrá. Al ver venir la persecución, al ver venir el acoso, eso nos sostendrá. Y Pablo ha experimentado miedo, por supuesto que sí lo ha experimentado. Pablo no niega que ha experimentado miedo. Si ustedes van conmigo a Hechos 18, déjenme pasar allá, Hechos 18, capítulo 18, versos 9 y 10. Escuchen a Pablo hablando. Hechos 18, 9 y 10. Pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a decir que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Dice el 9, una noche el Señor le dijo a Pablo en visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, el número 10. 9 y 10, ¿verdad? Ahora, bien interesante, el Señor le dijo a Pablo, no tengas miedo. Pablo sentía miedo como hombre natural que es, pero el Señor le dice, no tengas miedo. En Efesios también habla sobre eso. Cuando Pablo estaba en Éfeso, quiero decir, en 2 Corintios 1, 3 al 11, sobre todo el 8, el 9, 8, 9 y 10, por ahí. Pero Dios le dice claramente, yo soy tu consuelo, yo soy tu apoyo, Dios ayuda. Ahora, hermanos, no es fácil no sentir miedo o sentir miedo y seguir adelante. Pablo no está diciendo que es fácil. Y no está diciendo sencillamente fácil, así que no se preocupen. No, él está diciendo, hay miedo, pero es bueno observar que Pablo no dice que se responda con agresividad o que se responda el ataque con otro ataque agresivo a aquellos que nos están persiguiendo. Pablo en ningún momento nos da la autorización para responder un ataque con otro ataque violento. Lo que sí enseña Pablo es mantener nuestra compostura y esperar el día del Señor. Él destruirá a nuestros perseguidores, oponentes y enemigos. Es Él quien se va a encargar. Si ustedes quieren tener citas sobre eso, pueden ir a Romanos 12, 17 al 19, Mateo 5, 43 al 45. Déjenme leer esa parte, por cierto. Mateo 5, 43. Esa parte me gustaría leerla para ustedes. Mateo 5, 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Ahí está el Señor hablando a nosotros. Esa es la respuesta que está pidiendo el Señor que hagamos con nuestros oponentes. No dice reacciones en contra de ellos violentamente como ellos lo hacen con nosotros. Entonces, ¿cómo responder a la persecución? ¿Qué es lo que nos responde el Señor? Ya hemos visto en muchas ocasiones cómo lo hace. ¿Quieren más citas? Pueden ir anotando. Romanos 12, 20 y 21. Primera de Pedro 4, 19. Tito 2, 8. Repito, Romanos 12, 20 al 21. Perdón. Primera de Pedro 4, 19. Tito 2, 8. Primera de Pedro 2, 12. Primera de Pedro 3, 1 y 16. Hay muchos versículos en la Biblia donde esta respuesta es la misma. Amen a sus enemigos. Eso los va a convencer. Los primeros defensores de la fe usaban la conducta buena de los cristianos para persuadir a los emperadores romanos a no perseguir a los cristianos. Voy a leerles aquí en la página 115 del libro que yo uso como base para mi enseñanza. En la 115, vamos llegando, acá, un pasaje donde un filósofo Atenógenes hace este tipo de defensa. Él dice, le está explicando al emperador romano, sin embargo entre nosotros encontrará gente sin letras, comerciantes y ancianas, quienes,
aunque no pueden expresar con palabras las ventajas de nuestra enseñanza, demuestran a través de actos de valor de los principios de dicha enseñanza. No dan discursos teóricos, pero ponen en práctica la teoría. Cuando se les golpea, no devuelven el golpe. Cuando son atracados, no ponen una demanda. Cuando se les pide, dan y aman a su prójimo como a ellos mismos. Así usaba este filósofo Atenógenes la defensa del cristianismo sobre estas cosas. Y hay muchas más. Si ustedes pueden buscar en Mateo 5:39 en adelante, encontrarán otras más ya directamente de la Biblia. Pero ¿cuál es la actitud? Dice comedida, valiente y amorosa. Esa es la respuesta que Pablo está animando a los filipenses a enfrentar la persecución de esa manera. En segundo lugar, Pablo enseña sobre el sufrimiento. Y tengamos cuidado, hermanos, no debemos malinterpretar cuando hablamos que el sufrimiento es bueno. Pablo nos está enseñando eso. No se puede buscar sufrir, como algunos que hasta se infligen sufrimiento, ¿verdad? Para creer que eso agrada a Dios. Dios no es un tirano cruel y Él no es el autor del sufrimiento. A Dios no le agrada el sufrimiento de sus hijos. Pero cuando Pablo habla de que el sufrimiento es un don de Dios, no quiere decir que Dios es el autor de ese sufrimiento. A los que persiguen a los cristianos, la Biblia claramente los señala que están pecando, que están desobedeciendo a Dios, porque Dios no es ese autor, Dios no lo hace. Dios le pedirá cuentas a esas personas que lo están haciendo. Dios lo tomará en cuenta y pedirá esas cuentas. Pablo afirma, lo que sí afirma Pablo, mejor dicho, es que Dios es soberano y que Él utiliza aún el sufrimiento de sus hijos para sus propósitos. Yo sé que a veces es difícil de tragarse esta píldora, hermano. Y nuestro pastor Matt Duboc predicó sobre eso el domingo en la iglesia. Pero Dios usa y puede usar el sufrimiento de sus hijos para cumplir y que sean efectivos los propósitos que Él tiene. Un ejemplo muy clásico entre nosotros, lo hemos dicho muchas veces, es el mismo José, allá con sus hermanos al ser vendidos y toda la situación que pasó al ser vendido como esclavo. Pero él declara al final de ese proceso, cuando vuelve a encontrar a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, qué hermosura palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra, ¿verdad? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios. Recordemos, hermanos, Dios siempre tiene un pero Dios. Dios siempre tiene la última palabra. No la tienen mis enemigos, no la tiene Satanás, no la tiene el mundo. Dios tiene la última palabra en mi vida. Y siempre esa palabra va a ser a mi favor, porque soy su hijo, porque Él me ama. Dios de un modo misterioso, sí. Misterioso porque muchas veces no lo podemos entender, incomprensible para nuestra mente caída. Sí es cierto, no lo podemos entender, pero Él puede y lo ha hecho. Hay testimonio en el mundo y constantemente que Dios cambia el mal. No se salió de su mano el mal, no se ha salido de su mano, y Él reconduce esto para sus propósitos favorables. Eso es lo que enseñamos cuando hablamos de la soberanía de Dios. Dios es el soberano, es dueño, creador, hacedor de todas las cosas. ¿Que lo podemos entender? No lo podemos entender. ¿Que lo podemos explicar? Pues mucho menos podemos explicarlo porque está en la soberanía de Dios. Y Él lo hace favorablemente porque prácticamente vivimos en dos realidades nosotros. Nos muestra, ese sufrimiento nos muestra la seguridad de salvación, cómo dependemos de Él. Nos identifica con Cristo y en su sufrimiento, también lo hemos leído ya. Y todo eso para nosotros, porque este pasaje lo enseña, se centra en esa salvación futura que recibe todo creyente. Tenemos una salvación segura. Y ese sufrimiento, el de los filipenses, servirá como una doble señal. Primero, arroja luz sobre quién se mantiene firme a Dios y quién no se mantiene firme. Si no hay una verdadera conversión, un nuevo nacimiento, nadie va a soportar un sufrimiento emocional, un dolor físico. Nadie lo va a soportar. Solo lo soportan aquellos que han nacido de nuevo.
y que son verdaderamente hijos de Dios. Ante la persecución, los que no están verdaderamente convertidos, los no salvos, se van a huir. Los firmes, verdaderos cristianos se mantendrán con su compromiso real y auténtico. Voy a leerles Romanos capítulo 5, versos 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esa gracia en la que nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter es esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí tenemos una respuesta clave. Dios nos ha dado esa seguridad y esa firmeza, no porque nosotros la tenemos, sino claramente Pablo dice ahí en Romanos que es por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros que Dios nos ha dado. Tenemos ese privilegio. No es nuestro, nos ha sido dado. Dicho de otra manera, la prueba de la entereza del creyente a veces, muchas veces, se hace a través de la persecución, porque esa entereza produce seguridad de nuestra salvación y muestra, por cierto, muestra que la iglesia no es tanto la iglesia que vemos reunida el domingo por la mañana a nuestro alrededor, no es tanto eso, sino que está construida por un número invisible de fieles que aún en medio de la persecución produce seguridad, comunión, y estos dones son de Dios. Y es tan poderoso que hace resistir aún las amenazas del mismo enemigo del cristiano. Porque esa resistencia no proviene de nosotros. Por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. La paz de Dios no la entiende el mundo. Pero así es porque Dios la da. Pero también produce unidad dentro de la iglesia. Y el consejo de Pablo sobre este punto se puede aplicar y entender muy bien hoy. Por eso los versos 2, 1 al 4, y lo voy a repetir otra vez. Por tanto, si algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por el interés de los demás. Pablo pasa aquí en una segunda parte. Ya habló del sufrimiento y lo puso en la perspectiva correcta. Recuerden, es Dios obrando, pero ahora cómo eso influye en la unidad de la iglesia y ese consuelo lo acabamos de leer. Y eso contiene un principio apropiado para toda la congregación. Además de lo que ya leímos allí en el 1:27 y todo lo demás, ¿verdad? Aquí Pablo presenta el papel del Espíritu, que el Espíritu Santo tiene en esa parte importante de la iglesia, que es la unidad entre los cristianos. Allí en el 1:27 dice claramente que filipenses deben sufrir en el Señor por el Espíritu Santo, pero la unidad debe de fluir de ese espíritu o de ese compañerismo que está hablando. Por eso en el 2:1 él hace ese énfasis. Si algún estímulo de unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo del Espíritu, eso produce en nosotros ahora, ese compañerismo con Cristo, con el Espíritu Santo, produce en nosotros un énfasis en la unidad. O sea, la unidad que Pablo quiere que tengamos es una unidad originada en el Espíritu de Dios. No es una unidad originada en mi pensamiento, o en lo que yo creo, en lo que yo sé, en lo que yo he logrado. Es una unidad que tiene o debe tener un origen en el Espíritu de Dios. Significa tomar esa actitud no pasiva, pero sí esperar que el Espíritu Santo actúe. No quietamente, no. Pablo nos ordena hacer cosas. El hecho de que lo produzca el Espíritu Santo no quiere decir que debemos sentarnos en una silla a esperar que se dé la unidad. Él nos dice que tengamos un mismo parecer, que tengamos un mismo amor, unánimes,
que velemos por el interés de los demás y que evitemos el egoísmo. Son estas verdades importantes que a veces nosotros decimos una verdad que contradice la otra. La verdad que es que la unidad fluye del Espíritu de Dios y viene de un buscar de cada hermano de ese Espíritu de Dios. Y recuerden que antes hemos hablado de este tipo de tensiones, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de ellas porque la salvación la tengo, pero también la tendré. Soy santo y soy santificado, pero seré completamente santo. Son tensiones que existen en esta teología, pero que nos enseñan que ya el Espíritu de Dios está en nosotros, nos ha dado todas estas cosas y ahora nos pide que las ejercitemos en forma práctica, en nuestro carácter. Lo hagamos en salvación y también por las buenas obras. ¿Cómo encajan estas dos verdades que aparecen, que son contradictorias? ¿Cómo entender que Dios usa el sufrir o permite el sufrir de los filipenses? O sea que Dios nos va a pedir cuentas, pero también de esa unidad que debemos tener nosotros. Y cuando lo logremos, nos daremos cuenta que no es nuestro mérito, es el mérito del Espíritu Santo. Algunos dirán, pero es injusto eso. Entendamos los profundos efectos del pecado, hermanos, en nuestra vida. Entendamos que de nosotros solos no aparece nada bueno. Somos criaturas caídas y que para obedecer a Dios, solo Él puede darnos esa voluntad. No obedecemos a Dios por nuestro deseo, hermanos. A menos que Dios haga una obra en nosotros, la obediencia a Dios nuestra no es posible. El ver la obra que Dios está haciendo nos lleva a gozarnos por su misericordia. No nos lleva a quejarnos ni a cuestionarla. Su obra es perfecta. Su obra es hecha en justicia. Así obra el Señor, así obra Dios. Pero, ¿cómo poder obedecer esto hoy? Sobre todo el 2:2, ¿verdad? Que ya lo hemos leído en otras ocasiones. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pablo, ese es el clamor de Pablo. No es cuestión de vivir todos en una unidad rígida, como autónoma, ¿verdad? Sin discutir nada. Pablo, debemos entender que lo que él está diciendo que es tomar ese contexto que está haciendo, pensando en un mismo caso. Pablo quiere que los filipenses piensen del mismo modo y que lo hagan teniendo un amor auténtico. Y luego sigue agregando las otras explicaciones y lo explica. Poner ese interés propio por debajo del interés de los otros. A someternos unos a otros. Por tanto, Pablo no cree que la iglesia es un grupo de autómatas. No está diciendo precisamente eso. No es que todos somos los mismos, ¿verdad? Pero sí que podamos velar los unos por los otros, como lo que nos está enseñando. Y Pablo ve a la iglesia no como un grupo de personas quienes, a pesar de sus diferencias y diferencias de intereses, pero que estén dispuestos a amarse de una manera muy práctica, poniendo sobre todo el interés de los demás y el bien de ellos en lugar del nuestro propio, antes que el de nosotros. ¿Qué implica esto? Implica primeramente decir la verdad, hablar en verdad y actuar conforme a esa verdad. Ahora recuerden una cosa, hermanos, respecto a la verdad. La verdad puede ser que tenga dos caras. Mucha gente usa la verdad como un martillo para golpear a otros. Tengamos cuidado. Siempre la Biblia relaciona la verdad con el amor. Cristo es la verdad. Cristo habló la verdad, pero nunca dañó a otra gente. Y cuando él hablaba fuerte con alguien, por ejemplo con los fariseos, era por la hipocresía de su corazón. Pero la verdad siempre debe ser dicha y manejada en el amor. Además de tener la humildad de admitir aún nuestro propio error cuando lo cometemos. Esa es otra cosa clave entre nosotros. Saber cuándo yo me equivoqué y aceptar ese error y estar dispuestos a reconducirnos porque me equivoqué. Muchas veces creemos que no nos equivocamos. Solo cuando los creyentes miren con amor por los intereses de otros, todos podemos avanzar hacia esa unidad que es en Cristo Jesús.
Y vamos a leer la próxima clase, todavía no, por cierto, la próxima clase, lo que hizo Cristo del 5 en adelante. Pero podemos avanzar. Y dice claramente, pensando una misma cosa. Pablo quiere que podamos someternos unos a otros. No a defender mi punto de vista constantemente, porque creer que yo lo tengo todo. La próxima clase vamos a tratar un poquito de eso. Sino a podernos someter a otros hermanos en el amor de Cristo, sabiendo que esa produce una unidad verdadera y así la iglesia puede avanzar. Continuamos la próxima clase, hermano. Ya tenemos casi 36 minutos conversando. Escuchen esta clase, las va a preparar para la segunda clase sobre este tema. Que Dios siga obrando entre nosotros. Oremos. Padre, gracias por la bendición de leer tu palabra, de caminar en ella, tomando los principios que diste a través de tu apóstol y reconociendo, Señor, que dependemos de ti para todas estas cosas. No es un esfuerzo humano, es un logro del Espíritu Santo. Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón para así entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por su atención. Adelante.